¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Futurar, pensar y hacer. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Karina, ¿cómo te va? Pero muy bien, con mucha información, como cada semana, información relacionada con el mundo económico, con el mundo agropecuario, pero también político. Sí, y políticamente que pasó de todo, ¿no? O sea, efervescencia, movimiento y el 2023 para la política cada vez más cerca, ¿no? Para la opinión pública, para la sociedad, lejísimo. Para la política es como que la efervescencia fluye, diferencias importantes en ambas coaliciones, definiciones muy fuertes de uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, los radicales, el Comité Nacional contestándole, digamos, pasó un poco de todo. Y me parece que la política se sigue olvidando del objetivo central, y el objetivo central es qué es lo que está pasando con los sueldos, la inflación que están hablando que va a estar más cerca de 7 que de 6 según los entendidos, que esto tendría también ya un arrastre para el próximo mes, digamos, situaciones complejas. Complejas. En lo que es el sector agropecuario se dio a conocer lo que es la estimación, la principal estimación de producción para el ciclo agrícola 22-23, y las expectativas se acercaron a lo que la realidad está marcando y no son positivas, ¿no? Lo vamos a estar ampliando, no son positivas en materia de producción, no son positivas en materia de lo que va a representar el aporte del campo a la economía argentina por cuestiones climáticas y por lo ya conocido por todos, ¿no? Las políticas adversas, según señalan los propios empresarios rurales, a la producción, a la inversión y también a la exportación. Sí, yo creo que todo jugando. Y hay otro tema que no es menor para nosotros, que es lo que pasó en Brasil. Claro que no es menor, por supuesto. Esta semana, este último domingo, digamos... Principal socio comercial desde el punto de vista del agro. Exactamente, digamos, me parece que también el tema Brasil es un tema en sí, y en el cual volvieron a fallar las encuestas, fundamentalmente con la figura de Jair Bolsonaro, y que indudablemente genera una gran expectativa. Lula quedó muy cerca, pero que indudablemente queda un Brasil muy dividido y que indudablemente hay que ver qué tipo de repercusiones puede tener para la Argentina, ¿no? Vamos a tener un invitado que nos va a estar acompañando hoy. Se trata de José Luis Esperto, un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y ya el tradicional editorial de Carlos. ¿Te dejo con el editorial? Ok, dale. Seguimos. El editorial de hoy lo denominé De la desazón a la desesperación. ¿Y por qué este título? De la desazón a la desesperación. Porque indudablemente estamos viviendo momentos complejos, momentos difíciles, situaciones donde la sociedad queda involucrada y queda como rehén de todo esto. Vimos un alto acatamiento del sindicato de neumáticos, donde, digamos, en su pelea con paritaria se generó una gran negociación con huelgas muy fuertes, y que indudablemente afectó la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hubo faltantes o hay faltantes de neumáticos, empezaron a proliferar los robos de neumáticos, o sea, indudablemente genera situaciones. Tenemos las tomas de colegios que todavía aún en algunos colegios persisten en la capital federal, y el hecho de cortes permanentes por organizaciones sociales reclamando más planes sociales, donde grandes sectores de la capital federal estaban totalmente bloqueadas. Situaciones como la que se vivieron en el norte de Santa Fe, límite con Chaco, que iba a jugar un partido de fútbol y el Club Talleres de Córdoba, su hinchada, despejó, digamos, un corte de ruta que también había movimientos sociales en defensa o tener más planes sociales, o sea, una situación totalmente anárquica, y en el cual
empieza a haber denominadores comunes. No me quiero olvidar lo del sur argentino, nuestra Patagonia, en Villa Mascardi, también situaciones muy terribles con intromisión en propiedades privadas, con manifestaciones, o sea, situaciones en las cuales hay un denominador común, un Estado ausente. Esto me parece que no es un dato menor. Me parece que acá es donde vemos las fallas y las grietas que tiene la política. Porque a su vez, por eso la desesperación, el INDEC emitió algunos números que tienen que ver con la pobreza. Si me permiten, para no equivocarme, la pobreza en la Argentina es el 36,5% y la indigencia el 8,8%. Es decir, que hay 17 millones de ciudadanos argentinos que son pobres y hay casi 4.100.000 compatriotas que son indigentes. Pero todavía hay datos más graves, porque más del 50%, el 50,9% exactamente, de personas entre 0 y 14 años son pobres. El 43,3% de personas entre 15 a 29 son pobres y el 32% de personas entre 30 y 64 años son pobres. Es decir, que indudablemente las perspectivas de futuro que venimos mostrando desde hace, en varios programas acá en Futurar, donde 7 de cada 10 argentinos visualizan un futuro mucho más oscuro, con estos números parecen confirmarlo. También hay lugares que rompen la media de la pobreza. Por ejemplo, Gran Resistencia es pobre el 49,9%, casi la mitad de la población. Concordia es una cifra histórica, un poquito más abajo, 49,2%. El conurbano bonaerense, el 42% es pobre, o sea, rompe la línea del 36,5%, o sea que hay concentraciones de pobreza muy fuertes en diferentes lugares. Y esto, de alguna manera, nos lleva a replantearnos si no estamos en un estado cuasi fallido. ¿Por qué cuasi fallido? Es difícil decir un Estado fallido, pero hablo de cuasi porque indudablemente el rol del Estado no está presente. No hay un Estado presente. Indudablemente hay un deterioro muy fuerte de calidad de vida, muy fuerte de calidad de vida. Hay sectores que lo están viviendo en forma alarmante. Hay otros sectores que le desmejoró totalmente su calidad de vida por un hecho que es central, que es el tema inflacionario. Un tema inflacionario que indudablemente cuesta muchísimo bajarlo. Este mes, según los analistas económicos, están hablando nuevamente de un índice más cerca de 7 que de 6. Esto ya estaría con un arrastre para el próximo mes. O sea que indudablemente el deterioro salarial es permanente. De ahí, indudablemente, la conflictividad social tiene que seguir siendo en aumento. O sea, el delegado, el sindicalista tiene que estar defendiendo en forma continua porque el costo de vida sigue aumentando permanentemente. Y no vemos respuestas claras de cómo mejorar esto, sino más bien lo que empiezan a surgir con una política ya, como decíamos al principio con Karina, ya caminando para el 2023, empiezan a surgir las conflictividades políticas. Y se empieza a dejar de lado las necesidades y preocupaciones de la sociedad. Indudablemente, este me parece que es el verdadero desafío que tiene el gobierno nacional para tratar de empezar a encauzar, de empezar a ser el árbitro, de ir tratando de mejorar un poco una calidad de vida donde que vuelva nuevamente un orden para evitar situaciones como las que vivimos en los últimos días. Me parece que este es el gran desafío que hoy está teniendo el gobierno
el gobierno nacional. Indudablemente la política no es el único culpable, creo que como sociedad, me parece, a nivel empresarial, a nivel mismo sindical, creo que estamos en un grado de deterioro, por eso hablo de Estado cuasi fallido. Pero lo que hay que trabajar claramente es ver de qué manera las necesidades y las preocupaciones que una sociedad viene reclamando, al menos se empiecen a encauzar. Se conocieron en los últimos días las proyecciones de siembra y de aporte del sector agroindustrial a la economía argentina. Fueron por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Vamos a compartir ahora dos placas que dan cuenta sintéticamente de cuál es la perspectiva, qué es lo que viene a futuro en relación de la agricultura. Comenzamos con la primera de las placas. En esta lo que estamos viendo son los niveles de producción. La superficie sembrada con cultivos extensivos en la Argentina va a experimentar un retroceso en el ciclo 22-23. ¿Qué volumen va a alcanzar? 127.7 millones de toneladas. Esto que representa una caída del 1,6% con relación a la campaña anterior. ¿Dónde se va a dar el mayor retroceso? Como lo ven en la placa, en el trigo, que alcanzaría las 17 millones y medio de hectáreas. También se espera una reducción en la superficie que se le va a destinar al maíz, que hay que decirlo de todos modos, sería el principal cultivo en la campaña próxima en la Argentina, proyectándose una producción de 50 millones de toneladas. En tanto, la soja, por el contrario, va a aumentar un 2,5% la superficie destinada a su siembra, alcanzando, según las estimaciones, las 48 millones de toneladas. Finalmente, en el caso del girasol, se espera un aumento del 14,7% y una producción que sería de 3.900.000 toneladas. Y pasamos a la próxima placa. Fíjense en esta, que de lo que habla es del aporte de la agricultura a la economía argentina, y las novedades no son buenas, porque la caída, tanto en precios como en cantidades para la nueva campaña, lo que estaría determinando es una disminución en la contribución que habitualmente hacen las cadenas de cultivos extensivos a la economía del país. De todos modos, estaría en niveles históricamente altos. Pero vamos al detalle, tal como lo ven allí en la placa. Se estima un Producto Bruto Agrícola de 50.655 millones de dólares. Esto es un 12% inferior al del ciclo agrícola anterior. En el caso de las exportaciones, no solo de granos, sino también de subproductos. Estamos hablando de la harina o el aceite, del maíz o en este caso de la soja. Allí habría 40.900 millones de dólares. En este caso habría una caída del 9%. Y en lo que respecta a la recaudación fiscal, se ubicaría en torno a los 17.500 millones de dólares. Esto representa una caída que supera el 9%. El dato que tendríamos que remarcar de esta placa que tienen en pantalla es que la inversión de los productores va a alcanzar 25.600 millones de dólares, por encima de la inversión de la campaña anterior. ¿Por qué? Porque los gastos en los insumos, al cálculo de hoy, estarían casi 32% por encima de lo que ocurrió en la campaña pasada. Y atención, porque esta contribución que hace la agricultura a la economía argentina, que se va a reducir, se explica, según señalan desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por los altos precios internacionales. Quiere decir que eso nos transforma en un país vulnerable desde ese punto de vista. Dependemos de los precios internacionales, porque en cantidades la Argentina viene creciendo por debajo del promedio internacional. Esto se da por distintas razones, según analizaron desde la Bolsa de Cereales. Los desincentivos que generan las políticas agropecuarias en la Argentina, que no son favorables para la inversión ni para la exportación, y aclaran que si esto se lograra, como lo hemos venido contando oportunamente, se podría duplicar la producción agrícola, solamente hablamos de la agricultura, de nuestro país. Se los anticipamos en la apertura de este programa. Hoy nuestro invitado es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Una breve semblanza. José Luis Espert nació en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Se licenció en Economía en la Universidad de Buenos Aires y posee un doctorado en Economía en la UCEMA.
Es economista, político, productor agropecuario y escritor. A fines del año 2019 fue candidato a la presidencia de la Nación por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Desde diciembre de 2021 ejerce el cargo de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, habiendo sido electo con el 7.5% de los votos bajo la alianza Avanza Libertad junto a Carolina Píparo. Hacemos una pausa muy breve. Cuando regresemos, Carlos Germano en diálogo con el diputado experto. Bueno, ya tenemos nuestro invitado en el estudio, agradeciendo al diputado nacional José Luis Espert. Muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. No. Un poco la idea es, el año que viene cumplimos 40 años de democracia. Digamos, creo que es la primera vez, mucho más profundo esta vez, digamos en los 90 con la UCD se insinuó algo, pero hoy creo que las ideas liberales empiezan a penetrar fuertemente en muchos sectores. Usted mismo el año pasado hizo una elección en provincia de Buenos Aires no menor, orizando el 8% de los votos y con 3 diputados provinciales. Sí. Creo, si no equivoco, 10 concejales. López Murphy lo mismo. Milei en Capital Federal otra elección. Digo, hoy la política argentina en general está dominada por 2 coaliciones. El Frente de Todos y la coalición Juntos por el Cambio. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad en esto nuevo que se está armando de una coalición liberal en la Argentina? Te voy a responder la pregunta, pero déjame antes hacer un pequeño contexto de esto, ¿no? Es cierto lo que vos decís, las ideas liberales durante los 90, lo poquito que se aplicaron, fue medio a las piñas como consecuencia de la hiperinflación, ¿no? La hiperinflación, la caída del muro de Berlín, hicieron que a las trompadas las ideas del sentido común se aplicaran un poco. Como no se aplicaron del todo, terminamos en la crisis 2001-2002. Pero las ideas de la libertad tuvieron ahí una suerte de primavera, pero fruto de crisis, ¿no? Sí. La caída del comunismo es una crisis, la caída del Plan Austral fue otra crisis acá. Después las ideas liberales estuvieron casi 30 años medias muertas, ¿no? Después de la hiperinflación, y después del 2001-2002 particularmente, o después del paso por Alzogaray, te diría. Y en el 19, con la participación nuestra en la campaña con Luis Rosales, después de muchas décadas, las ideas liberales volvieron a estar en política. Siempre estuvieron a nivel de fundaciones, en los programas de tele, escribiendo libros, pero en política reaparecen las ideas liberales después de por lo menos 2 lustros, estar desaparecidas por completo en el 2001, en el 19. En el 19, para tener una idea del crecimiento que han tenido las ideas, simplemente como una referencia, nosotros sacamos en el 19 en la provincia de Buenos Aires 100.000 votos. En las PASO el año pasado, 2 años después, 350.000 y en la general 700.000. Fuimos el espacio liberal más votado de toda la Argentina. Exactamente. Y hoy, ahí hay un segundo hito, te diría. El primero fue que en el 19, después de décadas de desaparecidas, las ideas liberales vuelven a estar en política. El segundo es la velocidad con la cual estas ideas crecieron. Y el tercer hito es donde estamos viendo que los grandes jugadores de la política conjugan nuestro verbo. Macri parece Milton Macri, Larreta parece Ludwig von Larreta, Patricia Bullrich de Ian de Bullrich.
¿Y por qué ocurre esto? ¿Se han hecho liberales de pronto? No, están viendo que la gente... Perdóname José Luis, y el Frente de Todos en este momento está hoy como ministro de Economía el ala más centro-derecha del Frente de Todos. Claro. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Massa se volvió liberal, Bullrich liberal, Larreta liberal, Macri liberal. No, simplemente están viendo que la gente, la sociedad, el llano, la gente de a pie, empieza a conjugar nuestras ideas. No porque entienda el liberalismo, no tiene por qué entender el liberalismo, porque entiende que hacemos propuestas de sentido común. O sea, cuando uno dice es necesario hacer una reforma laboral, y la dice porque tenés 8 millones de trabajadores trabajando en negro, y no hay ningún empresario que quiera tomar a nadie porque siente que con estas leyes laborales, en vez de meter a una persona a trabajar, mete una bomba atómica dentro de la empresa, porque llega a tener algún problema algún día, estas leyes laborales y los jueces laborales la funden. Cuando hablamos de achicar al Estado, y de todo sentido común, si la gente no es más de pagar impuestos. Cuando hablamos de abrir la economía al comercio, ¿a qué país se le ocurre cobrar retenciones a las exportaciones? Cobrarle un impuesto a la exportación es cerrarse el comercio, cerrar la oportunidad que te da el mundo de vincularte de otra manera que no sea con la deuda externa. Entonces, cuando decimos afuera los sindicatos de la educación que se dedican a discutir salario, pero la currícula es un tema de los maestros y los educadores, es sentido común, ¿viste? Es simplemente respetar la ley de la deuda, es hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Entonces, después de décadas de la ficción de la política, hoy la gente está tan podrida, está tan harta de la inflación, de la inseguridad, de la inestabilidad del trabajo, que empieza a mirar a terceras opciones. Ahora, sobre tu pregunta. A ver, digamos, entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Sí. Ahora, la segunda reflexión que te daría luego de esta introducción es que, al menos nosotros, los expertos, se metió en política solo para cambiar el país. A mí no me interesa en sí mismo la política, sino como un medio para lograr un fin que es cambiar el país. Yo quiero usar a la política por el bien de la gente, por el bien de la patria. ¿Esto qué significa? Que los límites que yo tengo para ceder frente a alianzas o no alianzas es muy chico, porque yo estoy en esto para cambiar y ya está recontra trillado lo que tenemos que hacer para cambiar. Entonces estoy dispuesto a ceder muy poco, porque tengo muy claro que para cambiar hay un solo camino, ¿me entendés? No es un tema de mezquindad política. Mirá, podemos poner 3 artículos o 2 artículos, pero esta ley hay que cambiarlas, la ley laboral. La reforma del Estado hay que hacerla. Sí. La privatización de empresas públicas hay que hacerla, hay que abrirnos al comercio. Entonces, yo soy consciente que en la provincia de Buenos Aires, que es donde probablemente nosotros juguemos el año que viene, por un voto gana Kicillof, pero también yo creo que es importante que la gente vote un programa de reformas en el país y en la provincia de Buenos Aires. No, yo lo pregunto por esto, José Luis. Yo lo que veo es que indudablemente ocuparon un espacio, distintas figuras. Digo, yo no veo diferencias sustanciales en tu discurso, en tu prédica de hace muchos años y, por ejemplo, la prédica de López Murphy. Digo, creo que puede haber matices, sí, pero creo que en el fondo... Los liberales puede ser que estemos juntos, en el fondo. Por ahí, digamos, la figura de Milei es más controvertida porque ya creó un personaje, esta es opinión personal, y creo que dentro de lo estamos viendo en el mundo, vemos lo que pasó el domingo en Brasil, digamos, hay una voluntad, digamos, de antipolítica muy fuerte y creo que está llevando a cabo eso, digo, pero a lo que voy es, en ese espacio tan importante que sea, López Murphy lo tenés jugando, de alguna forma jugó las PASO en Juntos por el Cambio. ¿Tienen posibilidades ustedes por ahí de poder en ese margen? Sí, yo no descarto que los liberales vayamos todos juntos en el 2023, no, de ninguna manera. Porque creo que es un escenario totalmente diferente si eso se da. Sí, no, y aparte no descarto. Sí, yo que estemos todos juntos, algunos jugando en una provincia, otro en Cava, otro a nivel presidencial. Sí, eso no lo descarto. Porque... Es más, sería deseable. Es más, yo te digo, en mi caso, siempre tuve las puertas abiertas a todos. A López Murphy en su momento le dije, vení Ricardo, trabajemos juntos. Milei, de hecho, estuvo un tiempo con nosotros, después decidió hacer la suya porque consideró que adentro de Avanza Libertad, que es mi espacio, él era uno más, porque tenía que compartir, entre comillas, cartel conmigo, y él quería hacer la suya, ¿no? Ser él.
Pero las puertas siguen abiertas porque el diálogo es perfecto. Porque lo que llama la atención, al menos en distintos trabajos, es que también empezó a penetrar algunos conceptos en los sectores también más bajos de la población. O sea, no solamente no estoy hablando de la figura. Es que esta movida no es esa movida media neoconservadora que fueron los 90. Esto es una movida más de gente de laburo, que la hizo de abajo, ningún ricachón, que está dispuesto a dejar cosas para ayudar a la gente realmente. La gente se siente consustanciada con nuestro discurso porque nos ve genuinos realmente. No, y yo creo que... A ver, yo soy hijo de un inmigrante español que llegó hasta 6º grado y después lo que hizo, lo hizo laburando como un perro de sol a sol, mi madre maestra. No es que yo vengo de una familia adinerada, sino que vengo del llano, del laburo, yo me he roto el traste trabajando y estudiando y me metí en política ya de grande encima. Así que te hablo desde un lugar de igual a igual con la gente, digamos, ¿no? No, pero lo que llama la atención al margen de las distintas personalidades es que indudablemente creo que hay un hastío muy fuerte en muchos sectores de la sociedad que lo que están buscando es un sentido común, ¿no? O sea, decir, yo, por ejemplo, a mí generar 4 o 5 ideas y poder desarrollarlas. Nosotros el año pasado, me remito a la elección porque es la verdad, ¿no? A ver, en la elección nosotros cosechamos mucho voto en zonas medias bajas, te diría, alrededor de las grandes ciudades, en general en el interior, pero nuestro voto no es un voto de los ricos, de ninguna manera. Nuestro voto de Avanza de Libertad, por lo menos. No, y desde el medio para abajo, te diría. A mí me para el estacionero, el carnicero, el verdulero, el taxista, y el empresario me mira así. ¿Por qué? Porque creo que parte del problema es que tenemos una minúscula capa de empresarios, el grueso son empresarios de primera que la luchan a diario, una minúscula capa de empresarios muy chiquita pero con un poder económico enorme y muy prebendarios, muy corruptos, que se fuman en pipa al resto de los empresarios, incluso ni hablar al campo, ¿no? No, eso se ve claramente, por eso digo, y creo que donde más pregnó todo esto tiene que ver mucho con la pequeña y mediana empresa o la pequeña y mediano comercio. Lo que vengo viendo en distintos estudios que fuimos haciendo, por eso se generó un hecho político totalmente nuevo que no toda la política lo entendió y que indudablemente pasan situaciones como la que pasó el domingo en Brasil, donde todo hacía indicar 15 puntos de diferencia, algunas cuentas le daban a Lula. Exactamente. Terminó ganando por 4,5, ¿no? Casi, ponele 5 puntos, pero creo que el hecho en sí, digamos, con ciudades grandes como Sao Paulo, Río de Janeiro o Minas Gerais, donde indudablemente entró de una manera... Bolsonaro. Claro, muy fuerte, o sea... que indudablemente hay cosas que están cambiando en todos lados. Fíjate lo de Colombia. En segunda vuelta entró un outsider total y de pronto irrumpió en la política colombiana. O sea, están pasando cosas que por eso hablaba de esa coalición, porque digo, indudablemente hay nuevas... Y me parece que la gente está buscando eso. Está necesitando... Yo lo percibo eso en Buenos Aires, mucho. Nosotros estamos recorriendo mucho. Venimos de Tandil, a hacer 3 de febrero, Hurlingham, La Matanza, San Vicente, la verdad, impresionante. Ahora, y la otra cosa, con los chicos es increíble, con los jóvenes, te estoy hablando de chicos, a partir de los 15 es impresionante el enganche, impresionante. Y bueno, que yo creo que ahí es donde me parece que está el verdadero conflicto. O sea, vos tenés hoy que 7 u 8 de cada 10 jóvenes entre los 20 y 35 años están planteando que el futuro va a ser cada vez más negro, cada vez más oscuro. O sea, ¿qué te me parece que es el gran dato que creo que es ahí donde uno empieza a ver esos cambios? En ese sentido, yo le digo a los chicos, miren, denme un motivo para seguir en esta, quédense, porque esto lo hacemos en parte para que ustedes estén mejor. O mejor dicho, ¿quiénes van a ser los grandes beneficiarios si esto cambia? Yo no voy a ser seguro ya, tengo 60 años, no vivo infinito,
mis hijos, ponele, pero los jóvenes son los que van a poder ver una nueva Argentina si es que se producen los cambios que nosotros decimos que hay que hacer. Por eso digo, quédense para darme un motivo para hacer esto. Ahora, porque José, es muy dura la política. es muy dura, ¿no? Es terrible. Y además aparte, cuando uno viene de un lugar como el mío, muy meritocrático, ¿viste? Yo todo lo que conseguí, lo conseguí compitiendo, ganando, perdiendo a veces, 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, pero siempre en un solo lugar. La política es una cosa extrañísima, te digo, ¿eh? no, Es casi esotérica. Sí, pero aparte con otro dato que me parece que ahí es donde yo te diría que hay, donde yo veo, digamos, algunos puntos débiles. Les cuesta mucho construir. Sí. Construir en el sentido, o sea, yo miraba el mapa electoral del 19 y dije, en Provincia de Buenos Aires Esper hace una elección más importante, a pesar de que todas las luces quedó puesta en Milei, porque era novedad, yo ya había estado en el 19. No, pero digo, lograste 3 diputados provinciales, 2 de ellos en la tercera sección electoral, le decimos a la audiencia, la tercera sección electoral es el sur del conurbano. Sí. Y el otro en la sexta, una elección, digamos, el epicentro Bayona. Sí, además estuvimos en muchos distritos, estuvimos al borde de meter muchos concejales. Ahí estuvimos cerca del 8. Por eso digo, entraste 10 concejales. Yo lo que veo después es cómo se mantiene y cómo crece eso. O sea, yo lo que, por ahí un poco lo que uno ve de afuera, José Luis, es que son figuras las de ustedes, por ahí que juegan más con el personalismo, pues estaba viendo no sé cuánto de verdad o cuánto de mentira, pero que el bloque en el diputados de la provincia se partió. Digo, lo difícil que es mantener para poder seguir creciendo, ¿no? O sea, esto es lo que digo. Si tiene que ver con los personalismos, si tiene que ver no entender, digamos, no meterse en esta rosca política que de alguna manera... A ver, en mi caso, te hablo del caso particular mío. En el 19 directamente quisieron que ni compitiera. Me sacaron el sello, ¿te acordás? Cambiaron, me sacó el sello un día antes del Sierra Elita, casi me voltean. Gracias a Dios conseguí unas horas antes otro sello. En el 19 la idea era matémoslo a Esper que no compita. El 21 propuse una mega paz opositora, me ignoraron. En el 23 me merodean todos, pero las operaciones para tratar de mostrar cosas que no son verdades existen. A ver, puede ser que algún dirigente se mueva o se vaya, pero abajo, debajo de la superficie, el crecimiento neto es espectacular. Entonces, puede haber inexperiencia de parte de uno al elegir gente, pero bueno, no es personalismo, esos errores de novato, te diría en todo caso, de no elegir a los mejores. Pero abajo el crecimiento neto es increíble. Yo estoy impresionado, tal vez, diría. Y no es te repito, no es en las grandes ciudades, es abajo, en el conurbano. Impresionante. Estamos muy felices. Yo creo que ahí es donde eso está en crisis. Y ahí es donde hoy el peronismo empieza a tener una zona del confort histórico que se manejó. Hoy lo que uno empieza a ver es que empieza a haber otro tipo de reclamos. O sea, y en el cual creo, por eso digo, la importancia que tuvo el aporte de figuras y con ideas que de alguna manera de la academia pasó a la realidad. Sí. La verdad que yo estoy feliz, aunque me copien, no importa. La verdad que yo me metí en esto para cambiar el país, así que cuando lo veo a Larreta, Macri, Bulli, hablar de las mismas cosas que uno, yo en lugar de decir me copian, la verdad que feliz, porque la Argentina está a punto de no tener el retorno. Es decir, nosotros nos equivocamos, 2023, 2027, ya creo que esto termina en una gigantesca villa miseria, pues ya la gente no razona bien, ¿me entendés? Se nos ha quemado el motherboard, digamos. Los últimos datos, José Luis, de 0 a 14 años, el 50,9% son chicos pobres. Eso es un drama. Esos son chicos que no van a adquirir bien los conocimientos que reciben, que en general son malos conocimientos, porque sabemos que la escuela pública es un desastre. Argentina ha privatizado indebidamente la educación simplemente por el desastre que es la escuela pública. Claro, si tenés un Baradel, que además de robarle a los chicos 40 días por año de clase,
se meten los contenidos y le mete pura porquería en la cabeza de los chicos, ¿quién va a mandar a los chicos al colegio? Es público. Mirá, hacemos una pausa. Sí. Se incorpora Karina, Sí. te hace algunas preguntas del agro que Dale. me Cómo dicen no, con que todo son gusto. importantes y Dale. después seguimos. Cómo no, con todo gusto. Usted, señora. Muchísimas gracias. Bueno, José Luis, la pregunta obligada en mi rubro, que es el sector agropecuario, tiene que ver con el proyecto de presupuesto que sorprendió a los productores porque allí el Ejecutivo se estaría guardando la posibilidad de prorrogar un impuesto como las retenciones a las exportaciones. ¿Cree que va a salir? ¿Va a haber reparo de la oposición? A ver, yo el presupuesto lo voy a votar negativamente por infinidad de razones. Una es esa. Yo creo que retenciones no deben existir. Directamente no deben existir. Pero más allá de la cuestión sectorial, es ridículo penalizar la venta de productos al exterior. Es una cosa absurda. Entonces no debería haber retenciones ni 1, ni 2, ni 3, 0. Así que uno de los motivos por los cuales yo lo voy a rechazar el presupuesto es ese, puede ser muchos más. Ahora, tu pregunta sobre la oposición, yo he visto bastantes voces a favor del presupuesto, más que a favor, de votar afirmativamente, en la oposición. Una pregunta más y tiene que ver con el anuncio que hizo la Bolsa de Cereales en el transcurso de la semana, que no es menor. El año que viene va a haber, usted es productor agropecuario, el año que viene, la campaña que viene, va a haber un 1,6% solo proyectando por la sequía de producción agrícola, con lo que esto representa en la caída del Producto Bruto Agrícola, de las exportaciones. ¿Qué país espera para el 22-23? Un año de elecciones. Bueno, a ver, creo que eso me lleva a la pregunta de Massa en algún lugar. ¿Massa para qué está? ¿Massa está para solucionar algún problema? No. Está para alargar la mecha de la bomba que hay que desactivar o que detone en el próximo gobierno. Esa es la idea de Cristina, Alberto y Massa, es alargar la mecha. Si van a llegar a que se cumpla ese objetivo, no sé. Creo que algo le va a explotar a ellos. Esto no es sostenible. La inflación está marchando al 100% anual. Eso es una maquinaria gigantesca de generar pobres a diario. Es una máquina de destruir capital de trabajo de empresitas a diario. No se puede hacer ningún... ¿Cómo proyectás un negocio con 100% de inflación? No puede hacer negocio. O sea que la economía probablemente el año que viene está en receso, con atraso el tipo de cambio, cepo cambiario, la deuda por la LELIX volando porque está con tasa de interés del 100% anual. Así que, no, yo creo que el año que viene va a ser muy complejo, económica, social y políticamente hablando. Yo creo que estamos pasando hoy por un veranito que de ninguna manera es sostenible para mí, de ninguna manera. Yo peino cañas hace muchos años y... Yo no peino nada. No, pero lo que uno va viendo, digamos, en el análisis, por ahí tomando ciclos históricos, digamos, con una inflación creciente, con una inflación, hoy estás viendo los gremios, están pidiendo, hoy camionero está pidiendo 131%, está pidiendo, ya pasó 131, ya pasó los 100, digo. ¿Qué es lo que se tiene, Pablito Moyano? ¿Sabes lo que me hace acordar mucho? El 75, cuando Lorenzo Miguel, que en ese momento era el hombre fuerte del sindicalismo en la Argentina, plantea y pide el 100%, obviamente termina como terminó, con un Rodrigazo y demás. ¿Hay posibilidades de una situación, digamos, donde se desmadre mucho más la economía? Sí, yo creo que por eso decía, más está para alargar la mecha de la bomba. Ahora, no sé si la mecha va a llegar a diciembre de 2023 o la mecha llega hasta febrero, marzo de 2023. Yo creo que tenemos chance de eso. 100% de inflación es insostenible. Y ya estamos, cerramos con ya estamos, diciembre va a dar 100. O sea, a partir de enero empezamos a hablar de 100% de inflación. Todos los meses, anual, ¿no? Anual, no. Vamos a entrar a hablar de, diciembre dio 100, enero 98, de enero 103, ya vamos a estar
El año que viene va a ser todos los meses hablar de 100% de inflación anual. Todos los meses, ¿no? 12. Mes contra mes, digo, ¿no? Sí, no, porque digo... Y sí, eso te puede llevar un regazo. Pensá que, no sé, la deuda del Banco Central, el Banco Central tiene una deuda re cortita, vence cada 30, 40 días. Ahora, ¿qué vencen? ¿2 pesos con 50 cada 30, 40 días? No, vencen 8 billones de pesos cada 30, 40 días. Claro. Cada 30, 40 días el Banco Central tiene que salir a levantar 8 billones de pesos. Eso es la deuda, las famosas LELIQ, ¿no? Sí. Deuda que una vez por año se duplica, además, de por sí por la tasa de interés que tiene nada más. O sea, tenés una deuda que se duplica por la tasa de interés nada más una vez por año y encima es cortísima. O sea, es como un tsunami que aparece, desaparece, aparece, es como que no tenés paz. En un contexto tan volátil, con una inflación así tan alta, yo no descarto que Argentina tenga un golpe el año que viene, ante la elección, ¿no? Antes de las elecciones. Sí, no lo descarto. Porque uno lo que viene viendo... Además, socialmente una inflación del 100%, imagínate lo que es. Esto es lo que... Vamos a pobreza cercana al 50% cerca de las elecciones. Lo que uno viene viendo es, aparte, con una disociación muy fuerte, ¿no? O sea, la política, ya todo en chip 23, o sea, planteando sus propios temáticas, y una sociedad que está buscando otras posibilidades. Bueno, porque... A ver, es pura casualidad, debo decirte, pero bueno, casualmente nos hemos encontrado lo que la sociedad siente y con el discurso nuestro, ¿no? Es muy una casualidad, porque la verdad que yo me metí en política realmente queriendo aportar al país. Y ahora coincide con que la gente se está hartando de la manera tradicional de hacer política. No sé, ayer un diputado del kirchnerismo, Casareto, presentó un proyecto para el club de fútbol de él o de no sé quién no descienda, ¿me entendés? O sea, patronato. Mientras yo estoy presentando un proyecto de ley para que se legisle el estado de sitio en Villa Mascardi para proteger a los inocentes de estos terroristas maputruchos, como yo le digo, ¿no? Entonces, ¿me entendés? O sea, yo soy un tipo que está conectado con los problemas de la gente, y estos tipos que están hace 40 años haciendo política hablan de que no descienda de categoría su club de fútbol, ¿me entendés? Vivir una nube de pedo. No, sí, totalmente. O sea, de eso está harta la gente. Yo puedo caminar afortunadamente hasta ahora por la calle y la verdad que la gente me recibe bárbaro, el laburante, me recibe bárbaro. Pero claro, nosotros estamos todos los días en la trinchera pensando cosas para solucionar esos problemas. Cuando el resto o piensa en el 23, no sé, agarrar a cualquiera, qué sé yo. ¿Por qué los periodistas no agarran a cada uno y dicen, che, ¿qué vas a proponer en campaña? ¿O qué propones hacer en el país? No, esto que sí, tenemos que cambiar ni República ni Venezuela porque las instituciones... No, decime, flaco, ¿qué vas a hacer en serio? ¿Qué vas a hacer con la seguridad? ¿Qué vas a hacer con el sistema previsional? ¿Qué vas a hacer con la educación, con la salud? Nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer en Argentina y está todo por escrito, además, en nuestra plataforma. Ahora, habría que exigirle eso a todos para que la gente no sea más embaucada. Y la gente también que salga del tupper se despierte y piensen a ver si no hay otra cosa por afuera de la grieta, ¿no? Sí, yo creo que las necesidades que hoy están pasando, y te vuelvo a repetir, me parece que lo peor que nos está pasando al margen de las situaciones económicas que bien describiste, tiene que ver con el futuro. O sea, hoy grandes sectores de la sociedad argentina no están percibiendo futuro. Y el otro dato, me parece, y eso lo hemos hablado con Karina muchas veces, es cómo se desacomodó la calidad de vida en un corte transversal de toda la sociedad, ¿no? O sea, a todos de alguna manera u otra. Todos hemos hecho ajustes en la casa, sí, todos. Creo que por eso es necesario, es tan importante hacer el cambio profundo de cosas en Argentina para que no terminemos siendo una villa miseria, porque hasta hoy esa es la dirección. Argentina va a terminar siendo una gigantesca villa miseria si sigue así. Sí, yo creo que los números... Si haces siempre lo mismo, que está mal, ¿cómo te va a ir mal? Obvio. Sí, no estamos condenados ni al éxito ni al fracaso, depende de lo que hagamos. Ahora, por un lado, yo te diría, che, lo que tenés que hacer tampoco es un círculo cuadrado, no, tenés que hacer el círculo redondo. Es todo el mundo que le va bien hace esto, comercia, cobra impuestos razonables, leyes laborales razonables. Ahora, el tema es que ya de la miseria argentina es negocio para muchos y muy poderosos, ese es el problema. Hace tantas décadas que estamos haciendo esta porquería
que ha generado tanta riqueza en sectores muy truchos, pero también muy poderosos, que es jodido romperlo a esto. Encima la gente, la verdad, le han destruido la educación y piensa con los pies, no piensa con la cabeza. Y romper las corporaciones en la Argentina. Es un tema. Pero bueno, estamos cerca de poder lograrlo. Vamos a ver. Es tiempo del dato futural. Exactamente, vamos al dato futural. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, un placer. Y ahora el dato futural de hoy. Y el dato futural de hoy tiene que ver con el armado político que está haciendo en todo el país una de las precandidatas a presidenta de la República. Estoy hablando de Patricia Bullrich. ¿Y cuál es el dato? Patricia Bullrich ha tenido una muy buena charla y le ha ofrecido la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad al expresidente del Club Atlético River Plate, D'Onofrio. Rodolfo D'Onofrio no le disgustó la idea, quedó en pensarlo y quedó en contestar. Digo, por ahí se abre una expectativa nueva en la ciudad de Buenos Aires y hay que recordar que D'Onofrio está con muchas ganas de volcarse a la política. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos.